Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta conferencia, el debate de las migraciones en las sociedades avanzadas, un enfoque desde América Latina, que será impartida por Alejandro Canales Herón. Es un gusto para nosotros tener a Alejandro aquí. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales INESER de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Estudios de Población. Es originario de Chile, se doctoró en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México. Nos ha traído sus libros más recientes, Vidas Vulnerables, Migración, Derechos Humanos y Políticas Públicas en 5 zonas fronterizas de América Latina. También está este otro de 2013, Frontera Doliente, Migración, Género y Salud en la región México-Guatemala. Estarán en la biblioteca para que ustedes los consulten. Tiene una infinidad de artículos, capítulos en distintas publicaciones en México y en otros países. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue fundador y primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Población, director de la Revista Latinoamericana de Población y también fue el primer coordinador de esta maestría en Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. Alejandro sentó las bases para este posgrado. Le debemos el que estén ustedes aquí. Adelante, Alejandro. Bueno, gracias Eunice y también gracias a Rodolfo por la invitación y la posibilidad de estar aquí. Siempre un placer regresar aquí al COLEF, a Tijuana, al COLEF, y ver los cambios. Digamos, cada vez cambia más, ¿no? Yo lo dejé, eran 3 edificios, estaban haciendo el tercero ya. Y ya que tienen posgrado, biblioteca, van al 4.º edificio, ya tienen ascensores. Son cosas, no, sí, se valoran. Bueno, para mí es un placer estar aquí, digamos, sobre todo doble. Uno por estar aquí en el colegio y otro por estar compartiendo con las nuevas generaciones, ¿no? Que son ustedes, muchos de ustedes, en temas de población y en temas de migración. Lo que voy a presentar, la conferencia de ahora, es una reflexión, un proceso reflexivo que vengo trayendo con otros colegas, pero sobre todo, digamos, a partir de distintas investigaciones desde de hace algunos años, pensando más que nada en cómo reflexionar y pensar los procesos migratorios desde una perspectiva desde América Latina. Mucho de esto lo hemos desarrollado con colegas de Zacatecas, de la Red de Migración Internacional y Desarrollo. Gracias. Gracias. Ahora sí ya puedo. Sí, usted no. Bueno, como decía, mucho de trabajo, desde hace unos 10 años más o menos trabajando con gente del Estudio del Desarrollo en Zacatecas, y con gente de América Latina, también en Argentina y en Chile, en CELADE, sobre todo, para pensar, es decir, o sea, si uno empieza a ver, cuando empezamos a estudiar los procesos migratorios, vamos a pasarle para, ¿no? Vamos a darnos cuenta que en general está centrado el proceso de migración y desarrollo. O sea, la discusión sobre la migración a nivel internacional tiene como 2 aristas. Una, cuando se habla como migración y desarrollo, estamos hablando, se está hablando por lo general de lo que está pasando en los países de origen. Es decir, y cuando uno dice países de origen, en realidad es un eufemismo para decir países subdesarrollados. Porque básicamente la migración hoy día es sur-norte, o de países menos desarrollados a más desarrollados. Y esa es una construcción de esta forma de delimitar el discurso, es una forma que viene desde los países desarrollados, de las sociedades avanzadas. Cuando se habla de migración y desarrollo, poco se habla de lo que pasa en estos términos como migración y el desarrollo en los países de destino. Por el contrario, en las sociedades de destinos se habla bien de una cuestión migratoria. Vamos a ver esto con más detalle. Ahí. Y es curioso cómo se construye el discurso de la migración en función de que si estamos hablando de los países de origen o los países de destino. Cuando hablamos de países de origen, la migración aparece como, en términos positivos, como una oportunidad de desarrollo económico. Los migrantes son un agente del cambio social, del cambio político, etcétera, ¿no? Se habla de la participación política de migrantes, la participación social, la transformación que traen como capital humano, la migración de retorno, etcétera, ¿no? Favorecen mucho en este sentido la idea de capital humano, pero también la transferencia de tecnología, ¿no?
no se sabe muy bien qué significa eso, pero se habla mucho de eso. Y digamos, la cereza del pastel son las remesas, o fueron mucho tiempo las remesas como un instrumento financiero, digamos, para atacar la pobreza, generar desarrollo económico, etcétera, especialmente en las comunidades de origen. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? No es si es cierto o es falso lo que se está diciendo, sino cómo se construye el problema. El problema se construye como un problema de desarrollo, o una cuestión del desarrollo, a favor o en contra, y ahí vamos a estar discutiendo. Yo tengo muchas publicaciones donde discuto todo esto, que las remesas no son una opción de desarrollo, etcétera, pero al final uno se da cuenta que estoy discutiendo migración y desarrollo, no hago otra cosa. Cuando vemos el mismo problema en las sociedades de destino, vemos que la cuestión ya cambió. No es un problema de desarrollo, sino una cuestión social, una cuestión política. El problema es un problema la migración en términos de las tensiones que genera, sociales, de integración, de asimilación, ¿no? Sobre todo con una migración masiva y cada vez más indocumentada o irregular, ¿no? No hay proceso de integración, la asimilación de los migrantes no aparece, o sea, se cuestiona, ¿no? Esta construcción de comunidades nacionales y una entidad, o la reconstrucción de la identidad del migrante en la sociedad de destino, sobre todo cuando se trata de migraciones masivas, genera conflictos. Y eso es lo que se ve ahí. Por otra parte, cuando se empieza a hablar de cosas de economía, no se ve como opción, sino como costo. El costo económico, en términos de seguridad social, educación, salud, carga fiscal, el desplazamiento que se genera, que los migrantes hacen de trabajadores locales en puestos de trabajo, etcétera, ¿no? La presión hacia los bajos salarios, etcétera, ¿no? Entonces, lo que veo es lo siguiente: cuando uno habla de migración en los países de destino, hablamos de una cuestión, de un problema social, un problema político, un problema cultural. Es algo problemático. Y cuando hablamos, pero curiosamente, las mismas instituciones, si vemos los discursos del Banco Mundial, del FMI, etcétera, que hablan mucho de esto, cuando hablan de la misma migración para los países de origen, se le da vuelta y hablan de otra cosa. O sea, ahora, esta es como una esquizofrenia, digamos, esta bipolaridad, tiene un sentido, porque la construcción de este problema está hecho desde allá, algo muy legítimo, por cierto, porque son sus intereses, sus visiones, sus perspectivas, las que están expresadas en este discurso. El asunto es, en esos términos, por qué nosotros, desde nuestra perspectiva, de América Latina, de países de origen, subdesarrollados, como quieran llamarle, el sur, tenemos que consumir ese mismo discurso. Más bien hay que reflexionarlo, repensarlo, rehacerlo, ¿no? Es una visión, digamos, postcolonialista, digamos, ¿no? De romper con estas visiones de formas de aprehender los fenómenos sociales. Y esa es la idea de cómo construir una visión distinta sobre el mismo fenómeno a partir de nuestras visiones, de nuestra perspectiva. Esa es la idea, en la pregunta que yo me hacía, digamos, y la reflexión, lo que me lleva a reflexionar. ¿Cómo hacemos para pensar la migración desde acá? Pero la migración no, este modelo, lo que voy a presentar es un modelo más amplio, parte de un modelo más amplio que trata de pensar cuál es el sentido, el significado de las migraciones en un mundo globalizado, mirado desde una posición dentro de ese mundo globalizado, que es la posición la nuestra como países periféricos, como quieran llamar, digamos, subdesarrollado, en fin. Desde esta visión queremos mirar la globalización, y de ahí la migración parte de eso, y de las transformaciones de esta sociedad posmoderna, global, etcétera, ¿no? Desde ahí mirar la migración. Ahora, ¿y esto qué implica? Implica entonces este modelo es un modelo amplio, tiene dos patas. Una es ver la parte qué pasa en el sentido, significado de la migración para nosotros como países de origen, y qué pasa con lo mismo en los países de destino. Lo que voy a presentar ahorita básicamente es la segunda parte, ¿no? Cómo mirar la migración dentro de la sociedad, en las sociedades avanzadas, en las sociedades de destino, ¿no? Y esa es la idea, digamos. Voy a hacer un análisis en dos niveles. Uno, primero presentar el modelo, un modelo más conceptual, teórico, reflexivo, de entendimiento de las migraciones en la sociedad de destino. Y luego pasar a presentar datos generales, pero muy fuertes, duros, digamos, como llaman, que para el caso de la migración latinoamericana, Estados Unidos y España, que sustenten esta hipótesis más, o este modelo más teórico. No, los datos no significan necesariamente que el modelo se demuestre, no estoy en esa lógica, sino más bien estoy en la lógica de ilustrar ideas, porque siento que en cada una de estas ideas da para trabajarla y desarrollarla mucho, mucho más.
Y ojalá ustedes, digamos, puedan, digamos, tomar esta idea y trabajarla, y desarrollarla, y cuestionarlas, y darles vueltas, digamos, ¿no? Ensuciarse con ello, todo eso. Y los datos apuntan más bien a ciertos indicadores que ilustran esta idea, con un dato concreto, ¿no? El primer elemento que parto es lo que dice ahí, digamos, para entender lo que está pasando hoy día con la migración en las sociedades avanzadas, hay que entender qué está pasando en las sociedades avanzadas, primero. Ese es un primer punto, ¿no? Es decir, no podemos entender la migración si no entendemos los cambios sociales, demográficos, políticos, económicos que están viviendo esas sociedades, de la cual la migración no solamente forma parte, sino contribuye a esos cambios, a que esos cambios adquieran tal sentido, tal dirección. Y parto de 3 ejes. Bueno, primero, como buen demógrafo, de lo que está pasando a nivel demográfico en las sociedades avanzadas, que es el cambio demográfico. Más adelantito voy a ver esto son 2 ejes básicos: el proceso de envejecimiento o el fin de la primera transición demográfica. La consecuencia básica sería el envejecimiento de la población, pero también lo que va asociado a esto y a los cambios sociales más profundos de la sociedad avanzada, que es la segunda transición demográfica, que tienen que ver con la estructuración de los sistemas de familia, la individuación, etcétera, etcétera. El segundo punto tiene que ver con la globalización y los mercados de trabajo. Esto ha sido también, el primer punto ha sido muy trabajado también a nivel demográfico. Poco se ha trabajado ese punto con la migración, pero no tiene sentido hablar de aquí el envejecimiento, o sea, ¿no? Roberto Ham nos daría cátedra sobre eso, digamos, ¿no? Sobre la globalización económica y los mercados laborales también, o sea, aquí se han hecho muchos estudios en el colegio sobre qué ha pasado con la industria maquiladora como parte de estos fenómenos, por ejemplo, o la globalización económica, ya estrictamente en términos de teoría económica, etcétera, ¿no? Y el tercer punto tiene que ver con la transformación social, básicamente esto que llaman la posmodernidad, una palabrita un poco ambigua, pero que me refiero más bien a lo de Bauman, a la línea de Bauman de las sociedades líquidas, los procesos de individuación, ¿no? Del desarrollo del individuo como eje fundamental en términos de la trascendencia, de cómo el individuo define su trascendencia a partir de sí mismo y no a partir de colectivos, familia, comunidad, etcétera, que es un cambio con lo que era la sociedad moderna y sobre todo con lo que son las sociedades tradicionales. En esta lógica, la tesis, o la gran tesis, digamos, más bien como hipótesis subyacente, es que la migración actúa como un campo de articulación de este cambio demográfico, cambio social y económico. Es decir, la migración me permite ver estos 3 cambios simultáneamente, porque participa de los 3. Hay otros elementos que los cuales también participa de la migración, tiene que ver con, por ejemplo, las cosas políticas, elementos culturales, que también forman parte, solamente que yo no lo he incluido en el modelo, porque bueno, uno tiene sus limitaciones, digamos, ¿no? Sino, lo cual no significa que yo diga que esté en contra de eso, al contrario, o sea, bienvenido a una reflexión que aporte en ese sentido, ¿no? Ahora, parto aquí de 2 ideas, de 2 autores muy distintos, digamos, pero ayudan en este sentido. Esto también para una forma de ir viendo de cómo uno puede tener una lectura de un autor y de otro que pueden ser muy distintos, y uno puede hacer un trabajo reflexivo de ir juntándolo a partir de un eje de pensamiento, de reflexión que uno vaya teniendo. Parto con una idea de Maturana, no sé si conocen a Humberto Maturana, un biólogo chileno, que ya hace bastantes años, 40, 50 años, sacó su idea de la autopoiesis. Él, como buen biólogo, hablaba de los seres vivos, ¿no? Y la autopoiesis la define como, es curioso porque él plantea, la autopoiesis es lo que permite definir la vida, o sea, a un ser vivo. ¿Y qué es la autopoiesis? La capacidad del ser vivo de organizar su reproducción, de autoorganizarse, y por tanto de organizar el medio ambiente, relacionarse con el medio ambiente para organizarse con él, relacionarse para su reproducción, para su movimiento y su perpetuación. O sea, esa autoorganización, por eso autopoiesis, autocreación. Esa es la idea de él. Fue, digamos, los años 60, un parteaguas en lo que es la biología para entender lo que eran los seres vivos. De ahí viene mucho de la teoría de sistemas después, ¿no? Iban paralelos, digamos, desarrollando la misma idea. Ahora, en este sentido, las sociedades, y algo que también ha desarrollado Maturana en los últimos 20 años también muy fuertemente, las sociedades como seres vivos son sistemas que también se caracterizan por lo mismo, por esta forma como organizan su reproducción. Ahora, este concepto de reproducción es el fundamental. Ahora, aquí, si ustedes ven, aquí toma Maturana, pero el concepto de reproducción, si lo vemos en términos sociológicos, vamos a ir inmediatamente a Bourdieu. ¿No? Bourdieu y el mismo concepto, la misma idea.
de esa idea de entender la migración como un fenómeno, como un componente, un proceso para la reproducción de la sociedad, como él en su libro de principios de los 70 de la escuela, como un elemento de constitución o reproducción de la sociedad y de las desigualdades, del movimiento, etcétera, de la sociedad. En este caso es más como la migración. En este sentido, las sociedades para su reproducción incorporan la dinámica, racionalidades, funciones, procesos, agentes, estructuras, etcétera. Organizan todo eso, todos los elementos que dan vida a este movimiento de la sociedad como sistema social y a su reproducción. Ahora, en este marco de estas dinámicas, estructuras, es que me interesa analizar y entender el papel de las migraciones en este proceso de autorreproducción. Y aquí viene la otra tesis también de Giddens, la idea de la estructuración, la constitución de la sociedad, ¿no? Cómo se constituye una sociedad, cómo se estructura, y entender que la migración es, parto de esa idea, es un componente, un proceso social que contribuye a la estructuración de las sociedades contemporáneas. Y no solamente como sociedades contemporáneas, sino como sociedades globales y posmodernas. O sea, es parte de eso. No podemos entender las sociedades avanzadas, su constitución, su estructuración, si no incorporamos la migración. No es que la migración sea el eje único y exclusivo y fundamental, no. Hay otros elementos también. O sea, los cambios sociales, la individuación de la sociedad, todo eso, también forma parte. Lo que estoy diciendo es que la migración forma parte de eso, de esa estructuración actual de la sociedad moderna, o posmoderna, digamos, actual, contemporánea. Y ahí, desde ahí tenemos que entender lo que está pasando en las sociedades avanzadas. Ahora, nota de pie de página, un excurso, digamos, para decir esto. Esto mismo lo podemos ver para las sociedades de origen, pero evidentemente, como lógica, pero evidentemente los procesos van a ser muy distintos. Es muy distinta la forma en que las sociedades de origen hoy día se estructuran como sociedades globales y posmodernas a cómo se estructuran las sociedades avanzadas. Aunque formamos parte de lo mismo, pero no somos iguales. Y en ese sentido, la tesis opera, pero hay que especificarla de otra manera. O sea, son otros elementos, digamos, otra dinámica, otras racionalidades, otros procesos, otros agentes, otras estructuras las que hay que meter. Y entre las cuales también opera la migración, sin duda, pero con otra funcionalidad, con otra racionalidad. ¿Ok? Esto como excurso para decir que la migración me permite ver con esta lógica lo que pasa en el destino y también lo que pasa en el origen, como un marco, y para eso tener el mismo marco global, general, ¿no?, de entendimiento. Ahora, en esta lógica, retomando lo que había dicho al principio, yo veo el triple papel de las migraciones en la reproducción de la sociedad contemporánea. Uno, la migración como fenómeno, como proceso que contribuye a la reproducción demográfica de la población. La reproducción de la población. Aquí un punto muy importante, otro excurso. La demografía, curiosamente, algo que muchas veces olvidamos, lo que define, y esto no lo digo yo, lo decía Massimo Livi-Bacci, lo que define a la demografía es la posibilidad, como objeto de estudio, es el estudio de la reproducción de la población. No el comportamiento reproductivo de cuántos hijos voy a tener, sino cómo la población se va reproduciendo en su volumen y en su estructura. Estructura por edad, por sexo, etnia, migración, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y en sus volúmenes. Esa definición de la demografía, que muchas veces la olvidamos y nos quedamos más bien con la estadística de la población, o sea, trabajar los datos, etcétera, y nos olvidamos que en realidad estamos viendo un proceso social de reproducción de una población. Es la idea de tomar acá cómo la migración forma parte de eso, ¿no? Aquí hay un trabajo muy interesante que está en catalán, eso sí, que es de Ana Cabré, que es, yo creo, una de las primeras que empezó a hablar de esta idea del papel de la migración en la reproducción y en la constitución de la sociedad catalana, de la población de Cataluña. Bueno, excurso, nota de pie de página, se acaba. El segundo punto es la migración como factor, proceso, etcétera, de reproducción de la economía. Y esto tiene que ver en términos de la reproducción de la relación trabajo-capital. Básicamente aquí tiene que ver la migración como reproducción de fuerza de trabajo, por un lado, básicamente, y el aporte que hace como fuerza de trabajo como trabajo. Es decir, es población trabajadora, por un lado, pero a su vez que al trabajar produce cosas, produce economía. O sea, en esa lógica, ¿no? Esto es mucho más de economía política o de sociología económica, en fin. Como que. Y el último punto es la migración como reproducción social, es decir, como reproducción de grupos sociales,
estratos sociales y por tanto que están vinculados a factores de distinción, desigualdad, diferenciación social, sobre todo de desigualdad social, de cómo hoy día la migración forma parte, uno de los componentes básicos para entender cómo se estructura la desigualdad social, cómo se construye hoy día la desigualdad social en amplio sentido. Lo vemos claramente al otro lado, así en Estados Unidos, cómo los migrantes forman un grupo particular con determinados grados de vulnerabilidad, precariedad, etcétera, y que en otros términos, en otros contextos históricos le habríamos llamado clase social. Hoy día suena más difícil hablar en esos términos, pero es eso, en definitiva, ¿no? Ahora, este es el modelo básico que, digamos, es muy esquematizado, de analizar las migraciones como centro que permite articular la globalización, la posmodernidad con la demografía. Bueno, ¿cómo es esto? O sea, uno dice, bueno, está muy abstracto, especifiquemos el modelo. Bueno, aquí la idea es la siguiente, hay un primer nivel, el de arriba, donde vamos a hablar de los cambios o la nueva sociedad que se está constituyendo en el ámbito como sociedad posmoderna, la sociedad líquida, el cambio demográfico y la globalización. O sea, esos tres elementos estructurales que forman parte de la sociedad contemporánea. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la migración empieza a operar ahí? Podemos leerlo, este es como un diagrama que se puede tener, podemos empezar por un lado y llegar al otro, es como un juego como laberíntico, no importa por dónde empiece, siempre voy a llegar a abarcar todo. Yo voy a partir evidentemente por lo demográfico, ¿no? Aquí modo, digamos. Cierto sesgo. Pequeño sesgo, digamos, ¿no? Digamos, el primer punto es el cambio demográfico, que básicamente se refiere al fin de la transición demográfica de la primera y el inicio de la segunda, y que tiene que ver con estos dos fenómenos. El envejecimiento de la población, el cambio en la estructura de la población. Los niños, o sea, la reducción de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida, cambia la estructura de la población y las poblaciones se están envejeciendo. No es solamente un fenómeno individual de que ya vivimos más años, sino un fenómeno también social. O sea, empiezan a aparecer un nuevo grupo social, un nuevo estrato etario, porque llegamos a los 60, 65 años, no como llegaban nuestros abuelos a esa edad, sino con achaques, sino en perfectas condiciones, la mayoría, con una esperanza de vida de 15, 20 años más todavía. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que está generando son vacíos demográficos. Cambia la estructura y hay déficit en determinados grupos etarios. Y esto tiene que ver también, el otro punto es la segunda transición demográfica. Y ahora, el envejecimiento es la consecuencia de lo que pasó con la modernización demográfica de nuestras sociedades, ¿no? La transición demográfica lo dice claramente, que es una modernización del cambio de los niveles, los patrones y los niveles de fecundidad, de mortalidad, etcétera, ¿no? La segunda transición demográfica se refiere más a lo que está pasando a partir de los años 60 para adelante, 50, 60 para adelante, con el cambio social que explota en esos años y se desarrolla y tarda 3, 4 décadas y hoy día lo vemos claramente. Tiene que ver con esta idea de la individuación. En la sociedad moderna, hasta todavía en la sociedad moderna, la familia, el núcleo familiar era un elemento fundamental, vean en el caso de la mujer, como un elemento de trascendencia. La mujer trascendía a través de los hijos, de la familia. Todavía, estoy hablando hasta los años 50, 60. Cuando empieza de ahí para adelante toda la explosión de la liberación femenina, hippies, todo eso, y todos los cambios que se suceden para adelante, cambia y se levanta el individuo. Es decir, yo como individuo trasciendo a través de mí. Se alteran las relaciones, esta idea de la continuidad. Primero estudio, después trabajo, viajo, me desarrollo como tal, me realizo y después pienso en los hijos. No es que no vaya a tener hijos, el hombre o la mujer, sino que pasa a tener se pospone, no solamente se pospone una decisión, sino que se cambia la jerarquía, la estructuración de cómo yo me constituyo como individuo. Esto tiene que ver mucho con la individuación, esa es la idea. Y esto tiene que ver con factores culturales y sociales de la posmodernidad que alteran el comportamiento demográfico. Entre otras cosas, lo que hacen es bajar la fecundidad a niveles incluso por debajo de los de reemplazo, etc. El punto básico que esto genera es un déficit de fuerza de trabajo, en términos concretos. Lo que va a generar son vacíos de población en determinado grupo de edad que constituyen un déficit de fuerza de trabajo en las sociedades avanzadas, donde este fenómeno se han desarrollado más fuertemente. Y en eso es donde opera la migración de fuerza de trabajo, una inmigración masiva que va a llenar esos vacíos. Ahora, los datos los que voy a mostrar van
van a mostrar evidentemente ese complemento, ¿no?, de migración como oferta de mano de obra para llenar esos vacíos. Pero se trata de vacíos en poblaciones, edades, digamos, que están en edades activas y reproductivas. Sí, llegan gente de 20 a 40 años, que no solamente van a cubrir un mercado laboral, sino también llega la persona. Y llega la persona con todo su comportamiento demográfico, que no es el de las sociedades avanzadas necesariamente. Y llega, pero además llegan muchos, van a tener hijos, y eso empieza a cambiar la estructura demográfica, la composición demográfica, ¿no? Y eso implica que una transformación, la migración, a la vez que contribuye a reproducir una fuerza de trabajo, también está contribuyendo a reproducir una población, a la demografía, pero al contribuir a reproducirla también la está transformando su estructura, su composición. Algunos datos que voy a mostrar para Estados Unidos son claritos. Y esa es una tesis muy importante. Las migraciones masivas en la era moderna siempre han contribuido a transformar las sociedades de recepción, también las de origen. El segundo punto tiene que ver ahora, sigamos con la migración, cómo se articula con la globalización. La globalización, bueno, ya esto es mucho más trabajado sobre mercados de trabajo. El tema central aquí tiene que ver con la polarización y la segmentación de los mercados de trabajo, de las ocupaciones para migrantes, ocupaciones para nativos, etcétera, ¿no? Los mercados de trabajo, la poca movilidad que hay entre uno y otro, ¿no? Y la caracterización de los trabajos del migrante básicamente como altamente precarizados, vulnerables, etcétera. Ahora, esto no solamente tiene que ver con trabajos de baja calificación, también hay de alta calificación, están apareciendo cada vez más. No son los mayoritarios, pero hay, pero también se caracterizan por ser precarios, vulnerables, etcétera, ¿no? Y ahí es donde opera el fenómeno de cómo la migración laboral articula. O sea, esta migración de fuerza de trabajo se inserta en estos trabajos, en estos segmentos del mercado de trabajo más precarios, y tiene un doble juego. Normalmente lo hemos visto solamente como contribución de fuerza de trabajo al mercado de trabajo. Yendo más allá, a la segunda vuelta, dándole el segundo giro al mismo fenómeno, vemos que esa fuerza de trabajo contribuye como trabajo, trabaja y produce. Entonces, hay una producción de bienes materiales y de servicios, que como por ese lado contribuyen al crecimiento, al PIB, participan del PIB y del crecimiento económico, y por ese lado contribuyen a la reproducción del capital, a la generación de excedentes económicos. Piénsese en un país como Estados Unidos, que necesita generar excedente económico para tener un ejército invasor permanente. Pero no solamente eso, para tener una clase ociosa que administra la economía global en Washington, Nueva York, en todo ese circuito. O sea, no es cualquier cantidad de excedente. Imagínense cómo lo hacían los romanos para mantener Roma. Necesitaban muchos esclavos, muchos imperios, o sea, ¿no?, un ejército tremendo para poder mantener eso. Algo similar le está pasando a Estados Unidos. ¿Y de dónde salen esos excedentes? Es una pregunta. Unas salen de la tecnología, los avances tecnológicos, y otros salen del trabajo. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza de trabajo ya no nativa no es suficiente? La inmigración. Esto genera, vamos a ver, una contradicción, un conflicto central, ¿no? Pero por otro lado, a la vez que producen, también hay un elemento de reproducción. ¿En qué sentido? Cuando empezamos a ver cómo se insertan, en qué actividades se insertan un grupo importante de los migrantes, vamos a ver que se insertan en actividades de reproducción de la población nativa. Y este es vamos volviendo nuevamente al otro eje de la reproducción, digamos, básicamente se trata de trabajos en servicio doméstico, mantenimiento, limpieza, cuidado de niños, cuidado de ancianos, de enfermos, preparación de alimentos, etcétera, etcétera. Toda una cantidad de trabajos que están orientados a la reproducción de una persona, a comer, vestirse, etcétera, etcétera, ¿no? Cuidados, todo eso. Pero ¿por qué hoy día esos cuidados, etcétera, se hacen a través del mercado y a través de migrantes, y cómo se hacían antes? Y ahí es donde está el rollo de la sociedad postmoderna y la individuación y el cambio del estilo de vida y los patrones de consumo de la sociedad postmoderna, que es esto de liberar el trabajo de la mujer dentro del hogar, en la sociedad avanzada, que significa liberación de la mujer sin duda, se libera del trabajo privado, de la área privada, y sale a la esfera pública, a trabajar o a otras actividades en la esfera pública. El asunto es quién hace los trabajos en la esfera privada hoy día, en esas sociedades.
en donde la mujer ha tenido que salir a trabajar para actuar, ya sea como gerente o lo que fuera, en una empresa, o simplemente para tener actividades públicas, ¿no?, de distinto tipo, ¿no? Son migrantes, ¿no? Y curiosamente son otras mujeres migrantes las que están sustituyendo a esa mujer que hoy día se fue. Esto yo no solamente lo estoy diciendo yo, o sea, muchas mujeres, investigadores de migración, lo han documentado en lo que llaman, por ejemplo, esta idea de la maternidad transnacional, la industria transnacional del cuidado, todo eso. Lo que está haciéndose es una sustitución de un trabajador por otro, o una trabajadora por otra. Pero también tiene que ver con esto de que la vida moderna cada vez nos obliga más a comer fuera, a una vida pública, a vivir fuera del hogar. ¿Por qué? Porque el hogar, entre otras cosas, pierde el sentido de unidad o de constitución de la sociedad y del individuo. Es el individuo el que se constituye a sí mismo, el proceso de individuación, y el que busca sus satisfactores fuera, dentro del hogar y fuera del hogar. Y por tanto necesita otros espacios donde desarrollar actividades que antes desarrollaba en el hogar, ¿no? Y ahí vienen salidas al cine, a comer, etcétera, restaurantes, todo eso. Por un lado, pero también el trabajo mismo nos obliga, la jornada de trabajo, a ya no volver al hogar, porque ya no podemos, etcétera, los tiempos, bla, bla, bla. Todo eso que se habla hoy día de la sociedad líquida, la sociedad posmoderna, forma parte de esto. Y ahí es donde uno dice, en este cambio social, hoy día la migración puede ocupar ese espacio. Y entre otras cosas, porque se vincula con todo esto, de que esos espacios de cuidado, de industria del cuidado, maternidad, etcétera, que antes podía cubrir una mujer local, no nativa, primero, esa población trabajadora se ha ido reduciendo, ¿no? Y por otro lado, las pocas que van quedando, los pocos que van quedando, salen a buscar otros trabajos, a otras actividades, y dejan esos vacíos de la reproducción. Entonces, ¿quién se hace cargo hoy día de los trabajos de la reproducción? En las sociedades avanzadas, mucho cae sobre los migrantes. Ahora, no significa que los migrantes hagan solo esto. Hacen trabajos de reproducción, pero también de producción. Y también están en la industria textil, también están en la agricultura, etcétera, en la construcción, etcétera, etcétera. Pero también están en estos otros. Y aquí es donde, si uno empieza a ver, ya vemos todo el modelito completo, ¿no? Cómo funciona. Ahora vamos a los datos. Bueno, esto es un bolón nomás, o ¿no? Suena muy bonito, o sea, ¿no? Primero vamos a ir con los déficits demográficos y la migración laboral. Efectivamente, viene un poco más rápido ahora, las tasas globales de fecundidad en los países, en el caso de España y Estados Unidos, han ido a la baja. El caso de España es el más claro, ¿no? De niveles de casi de 3 hijos por mujer en los años 70, fines de los 60, ahora a llegar a 1.4, 1.3. Ya a principios de los 80 ya llegó al nivel de reemplazo, al 2.1 demográfico clásico, ¿no? Estados Unidos es un descenso más leve. Estoy hablando, en el caso de Estados Unidos, son población blanca no latina, ¿ok? O más bien, población nativa no latina, negros, blancos, etcétera. Los latinos tienen un comportamiento distinto. Pero en los dos casos vemos que ya el nivel de reemplazo ya se superó, digamos, o se subsuperó. Si uno ve también las tasas específicas, hay otro elemento. Básicamente lo que hay es una posposición, la cúspide se empieza a hacer más tardía, pero además se reduce la fecundidad de las edades jóvenes, que justamente tiene que ver con esto. Las mujeres hoy día, ¿no? Si en los 70 salían de estudiar del cuarto de la prepa, ¿no? y ya tenían hijos, hoy día no. Esperan estudiar, seguir una carrera profesional, trabajar, tener un puesto de trabajo ya estable, y después ya piensan en los hijos, que no es lo mismo que pensar en la pareja. La pareja la tienen ya desde los 15 años y la van cambiando. Entonces, sí, eso está claro, pero los hijos cambian, ¿no? Ese es un dato, y un dato fundamental, ¿no? Ya los hijos empiezan a tenerse a los 30 años, como algo común. Si es que no después, digamos, ¿no? Aquí un dato, digamos, para decir un poco, yo esto lo entendí muy claro cuando vi a mi mamá. No, es que en serio, mi mamá nació el año 27 y fue de las pioneras en todo esto, porque ya en los años 50, primero ella, cuando empecé a estudiar demografía, me hice la autodemografía y dije, ¿a qué edad me tuvo mi mamá? Y mi mamá me tuvo a los 33 años, y a mi hermano mayor lo tuvo a los 29. ¿Cómo era eso? O sea, en los años 50, una mujer que tuviera un hijo a los 29 años era... ¿no? ¿Y a qué edad se casó? Se casó a los 28. O sea, ¿y qué hizo entre los 15 y los 28 años? Estudió,
trabajó, viajó. Entonces, claro, o sea, ese comportamiento súper postmoderno es el actual. O sea, hoy día pasaría a ser una mujer común y corriente. En esos años fue un caso atípico, ¿no? Claro, y ahí uno empieza a darse cuenta de la mentalidad de las personas, o sea, cómo cambió, ¿no? Y cuando uno empieza a ver también, si uno empieza a ver a los tíos, los primos y los hijos, pasábamos de tener 8 tíos, 4 hermanos y primos así de 4, y a tener 2 hijos, un hijo. O sea, cómo se fue reduciendo. Es esto. Se va reduciendo la fecundidad y se va posponiendo. Y evidentemente esto tiene 2 efectos. Uno es el efecto de la composición por edad. En España, el caso más claro, como la población infantil se reduce y ya es superada por la población adulta mayor, más de 65 años acá. Y en Estados Unidos, en la población blanca no latina, ya están convergiendo. Esto hace que los índices de envejecimiento se disparen en el caso de España, y en Estados Unidos empieza una tendencia creciente, ¿no? Esta es la segunda transición demográfica, a grosso modo, junto al envejecimiento. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? En términos concretos, un déficit de fuerza de trabajo, que está acá. En el caso de España, tenemos que la economía generó nuevos puestos de trabajo, 3.8 nuevos puestos de trabajo entre el 99 y el 2012, ¿no? O sea, casi 4 millones de nuevas ocupaciones. Ojo, esto ya incluye la reducción de ¿cómo se dice? La pérdida de puestos de trabajo que generó la crisis y que todavía ha generado la crisis en España. Aún así, hubo casi 4 millones de nuevos empleos. Ese es el crecimiento económico, básicamente. Sin embargo, la población nativa, los españoles, solamente generaron, en términos de fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, solamente 1.7. O sea, hay un déficit de 2.1 millones de trabajadores en este periodo. 2.1 millones de una fuerza de trabajo de alrededor de 15, 18 millones de trabajadores. Es decir, más del 10% del empleo no fue generado internamente y tuvo que ser generado por migración. Este es el boom migratorio de ecuatorianos, africanos, etcétera, a España, hasta el año 2007-2008, cuando ya viene el estancamiento del empleo. Pero aún así el déficit se mantiene. En el caso de Estados Unidos, evidentemente las cifras son mucho mayores, pero el déficit es igual. Se generaron 17.4 millones de nuevos puestos de trabajo entre el 95 y el 2012. La demografía local solo generó 6 millones de trabajadores. Ese es el punto. Entonces, hay un déficit de alrededor de 12 millones de trabajadores. ¿De dónde salen esos 12 millones de trabajadores? El boom de la inmigración masiva a Estados Unidos, documentada e indocumentada, como quieran. Entonces, hay un hueco demográfico que está ahí presente, que tiene que ver con el envejecimiento, la segunda transición, que está repercutiendo directamente en el mercado laboral por el lado de la oferta de trabajadores. ¿Cómo se llena? Ahí está el hueco para la migración. Y ahí vemos claramente cómo, dando vuelta, cómo se compone el crecimiento de la fuerza de trabajo. Es evidente. En el caso de España es un tercio, un tercio, un tercio. O sea, un tercio del crecimiento de la fuerza de trabajo es aportado por los españoles, un tercio por los latinoamericanos y otro tercio por los 8 inmigrantes. Es decir, 2/3 del crecimiento de la fuerza de trabajo es sustentado por inmigración. 50-50 entre latinos, latinoamericanos y básicamente africanos, rumanos, etcétera, ¿no? De otras zonas de Europa. El caso de Estados Unidos varían un poco los datos, pero más se mantiene. Los latinoamericanos siguen aportando prácticamente un tercio del crecimiento de la fuerza de trabajo, de la fuerza de trabajo, y otros inmigrantes el 25%, o sea, baja al 60%, en vez de ser 2/3, el 60%. Y los nativos el 40%, sí, pero hay un pequeño detalle. Entre los nativos están los no latinos y los latinos, y los no latinos son el 13% y los latinos el 27%. Si los latinos los sumamos a los inmigrantes latinoamericanos, vamos a ver que más del 50% del crecimiento de la fuerza de trabajo es de origen latinoamericano. Ese es el dato. Entonces, ¿cómo se sustenta entonces el crecimiento económico o la economía norteamericana? Y no estamos hablando de cualquier economía. ¿Cómo se sustenta la economía española en un periodo de no cualquier periodo de gran auge económico? A través del aporte laboral económico de los migrantes.
Y este es el dato vinculando ahora este crecimiento global por grupos de edad. En el caso de Estados Unidos, miren los datos cómo están. En el grupo 15-49 años, la separación no es casual, porque es la edad reproductiva además, ¿no? ¿Qué está pasando? La población no latina se redujo en 12 millones, la fuerza de trabajo. O sea, los trabajadores nativos, no latinos, se redujeron en 12 millones. Hay un descenso absoluto de población. ¿Cómo se cubre eso? Básicamente con población migrante. Latinos, no latinos, etcétera. No lo cubren todo, evidentemente, pero logran cubrir gran parte de esa pérdida de población trabajadora. Y por otro lado, el crecimiento de 50 años o más, ahí está el crecimiento de los no latinos, de los blancos. O sea, este es el envejecimiento. El envejecimiento demográfico es el envejecimiento de la fuerza de trabajo local. La fuerza de trabajo local se está envejeciendo y genera este vacío, que es llenado por los inmigrantes. En España pasa algo similar, aunque no en la misma magnitud. Igual hay un descenso de la población trabajadora joven, digamos, en edad reproductiva, pero sobre todo un gran incremento de trabajadores migrantes y un envejecimiento de esa población española. Es evidente. Este es el dato fundamental de cómo estamos vinculando demografía con economía. O sea, la demografía no aporta la fuerza de trabajo que va a aportar a la producción. O sea, hay un hueco. La economía está generando tiene una demanda, pero que la demografía local no se la cubre. ¿Cómo? A través de la migración laboral. Ahora, mirado esto desde la economía, vemos que la contribución de la migración es doble. Por un lado, es lo que estaba diciendo, transferencia neta de fuerza de trabajo, que cubre estos vacíos, ¿no? Pero a su vez, esta transferencia neta de fuerza de trabajo es aporte directo al PIB y a la generación de excedentes que esta economía necesita. La economía expansiva de España y la economía imperial, digamos, de esto de generar excedentes, super excedentes de Estados Unidos. Y por ese lado se contribuye a la reproducción de la relación capital-trabajo, del capital, ¿no? Aquí tengo yo unas estimaciones que hicimos sobre cuánto es lo que aportan, cuál es el aporte de los migrantes, o más bien, descomponer el PIB por origen de la fuerza de trabajo. Y vemos que en el caso de España, el crecimiento económico entre el 2000 y el 2011, incluyendo ya la crisis económica, segundo dato importante, los españoles solamente, la fuerza de trabajo española solamente aportó 1/3 de ese crecimiento económico. Los 2/3 restante vino por los migrantes. Si los migrantes latinos y otros migrantes y otros contribuyeron con 2/3 del crecimiento económico, del boom económico de España. Ese es el dato. No sé si se dan cuenta. O sea, entonces alguien que diga hoy día los migrantes no tienen contribución, ¿cómo que no? O sea, no habría habido boom económico en España. En el caso de Estados Unidos, la cosa cambia. Los no latinos, los nativos no latinos aportan el 50% del crecimiento del PIB, es cierto, pero el otro 50% viene por minorías, ¿no? De otros migrantes, y los nativos y los latinos en general aportan 1/3. O sea, es decir, aún así, 1/3 del crecimiento económico de Estados Unidos se origina por los latinos. Este es el aporte que estamos haciendo en Estados Unidos, que no se ve, que nadie lo está viendo. Ahora, veamos esto en el periodo de la post-crisis, digamos, del 2008 para adelante, y ahí es un dato interesantísimo lo que pasa. En el caso de España, el PIB generado por los españoles se vino bajo, básicamente por el desempleo. El de los migrantes también se vino bajo, pero en una tasa mucho menor. Ahora, esto es curioso, porque la tasa de desempleo de los migrantes es mucho más alta que la tasa de desempleo de los españoles. Sin embargo, la contribución al PIB no ha caído tanto. ¿Qué significa esto? Que si no fuera, si todos fueran españoles en España, y los migrantes tuvieran un comportamiento como españoles, la tasa de caída del PIB habría sido mucho mayor. Esa es un poco la idea. En el caso de Estados Unidos es evidente de que la recuperación económica del año 2009 para adelante, 2010 para adelante, es básicamente por los nativos y los migrantes latinos. O sea, la contribución que están haciendo como fuerza de trabajo al mercado laboral y a través de ese lado a la producción, al PIB, los latinos, migrantes y nativos, es lo que está sosteniendo la recuperación económica de Estados Unidos. Si no fuera por ello,
el crecimiento habría sido mínimo, o sea, se habría estancado la economía y Estados Unidos estaría en una crisis real de no crecimiento. O sea, el poco crecimiento que ha tenido ha sido del 1%, casi el 2% del PIB, ha sido por el aporte de los latinos. Ese es un dato, cuando uno empieza a ver esto, ¿cómo que no? La migración no está contribuyendo a la reproducción del capital y de la economía. Ahora, no significa que esto sea lo único, hay muchas cosas que hay que ver ahí, ¿no? Hay que ver dónde están estos que están contribuyendo, ¿no? Y muchas otras cosas más, por sexo, por edad, etcétera, ¿no? Ahora veamos lo que es la migración laboral y la reproducción social. De cómo, la otra parte, esta es la parte productiva, ahora veamos la parte de reproducción. Antes de ver esto hay que ver cómo ha cambiado la estructura del empleo en Estados Unidos y en España, en realidad en las sociedades avanzadas. El caso de Estados Unidos es paradigmático porque es la clara U. Separando los trabajos, las ocupaciones por nivel, o sea, de dirección, administración y ventas, producción, construcción y lo que son de reproducción, vemos que hay una U. Los altos puestos de trabajo y los de más baja calificación, los que están en la parte baja de la estructura ocupacional, son los que crecieron entre el 2000 y el 2012, incluyendo la crisis. Y los puestos productivos cayeron, pero de producción cayeron, ¿no? Y esto tiene que ver con la reestructuración económica y productiva de Estados Unidos, que exportó mucho de su puesto de trabajo a través de industrias maquiladoras hacia afuera. Eso es cierto, pero eso tiene un efecto importante en la composición del empleo. En España pues sucede algo similar, solo que también hay un gran aumento de un nivel de clase media alta, que son las que están en administración y en ventas, o sea, desde secretarias hasta los que están en el retail, pero también los que son asistentes del gerente, cosas así, ¿no? O sea, que no están en los puestos de dirección, pero están en puestos intermedios de supervisión, etcétera. Ahora, lo importante es cómo se insertan en ese cambio. Ese es el cambio estructural que lo genera la globalización económica. ¿Cómo se insertan en ese cambio los migrantes? Y aquí vamos a ver un dato importante. En los puestos de alta dirección prácticamente no hay inmigrantes latinos. 8%, 11%, ¿no?, del crecimiento. Básicamente ahí están los nativos. O sea, los nativos se han dirigido y se concentran en cuanto a crecimiento en los puestos altos. Y en los puestos bajos sucede lo contrario. Ahí es donde están los inmigrantes latinos y otros inmigrantes. Y los nativos, digamos, blancos o españoles, casi no están. O sea, claramente esta es la idea de la segmentación. Pero no es cualquier segmentación solamente de trabajos precarios y no precarios, sino de trabajos vinculados a la reproducción. O sea, hoy día, cada vez más, la reproducción, la actividad de reproducción en las sociedades avanzadas, en este caso España y Estados Unidos, se sustenta por la fuerza de trabajo migrante. Y aquí tienen un dato más claro todavía. En el caso del servicio doméstico, tanto en España como en Estados Unidos, para el año 2012 y para el 2011, 2013, varían pequeñas fracciones, más del 40% del trabajo de servicio doméstico corresponde a migrantes latinoamericanos, a inmigrantes. En el caso de Estados Unidos, no estoy considerando a los mexicoamericanos o a los latinoamericanos, no, solamente a los inmigrantes latinoamericanos, el 41%. Y el 40% en España. En los otros elementos, o sea, en la preparación de alimentos, mantenimiento y limpieza, etcétera, empiezan a aparecer otros trabajos, ¿no? En el caso de España es muy importante también la industria del cuidado, que en el caso de Estados Unidos está creciendo, en España está mucho más desarrollada. Este es el dato de, fíjense, la importancia que tiene, ¿no? 4 de cada 10 trabajadoras o trabajadoras de servicio doméstico en Estados Unidos son una mujer o un hombre, básicamente una mujer latinoamericana, nacida en América Latina. Ese es el dato. Entonces, ¿cómo que no están construyendo la reproducción? ¿Pero la reproducción de quién? De una mujer y de una familia, de un niño de clase media alta de Estados Unidos. O sea, hay una clara vinculación entre estratos sociales, estructura y en una estratificación social. Ahora las conclusiones. Y vamos a ver aquí las contradicciones o los conflictos de este modelo. O sea, el modelo funciona. Decimos, modelo, estamos en la segunda transición demográfica, hay vacío demográfico, traemos migrantes, los migrantes nos aportan fuerza de trabajo, crecimiento de la economía y a su vez reproducción de la social a través de la actividad de mantenimiento, servicio doméstico, etcétera. Perfecto, todo funciona muy bien, pero hay un pequeño problemita, ¿no? Que claramente muchos en Estados Unidos y en Europa lo están viendo.
y es el miedo que tienen a la inmigración. Evidentemente el crecimiento económico, esta insuficiencia demográfica que genera, abre espacio para la inmigración, por el tipo de migración que está dándose, por la masividad, por la estructura por edad, por el comportamiento reproductivo que tienen los inmigrantes, está cambiando ya la composición étnica migratoria de la población. ¿Y esto qué implica? Una recomposición de los equilibrios políticos. No es cualquier cosa. No se olviden, Obama fue elegido 2 veces gracias al voto latino. Y eso que el voto latino es todavía pequeño, pero ya fueron el fiel de la balanza. Inclinó para un lado el voto político. Imagínense cuando esto cambie mucho más. Y eso es los datos que vamos a estar viendo aquí. Miren, esta es la composición para el caso de Estados Unidos, donde por suerte tenemos este tipo de información. Son las proyecciones demográficas, o sea, datos históricos y proyecciones demográficas del 2012 al 2060, hechas por el Buró del Censo de Estados Unidos, son las más recientes, con los datos del censo del 2010, por grupos étnicos. Y el dato es interesantísimo, como la población blanca pasa a ser el 85% en el año 70 a menos del 50% en el año 2060. De hecho, para el año 2040, 2041, por ahí, para ese año, los blancos por primera vez van a dejar de ser mayoría absoluta, de acuerdo a la proyección demográfica. Y esta es la proyección, la que llamaríamos hipótesis intermedia, la programática, digamos, en términos demográficos, ¿no? Las otras no varían mucho, varían unos cuantos años, pero la tendencia es la misma. O sea, este es un dato fundamental, los equilibrios demográficos. ¿Y quién lo están sustituyendo? Los latinos, que ya para ese año van a ser el 30%. Ahora, si esto lo vemos y lo proyectamos más adelante, se van a juntar. Y en algún momento, no mucho más allá de esta centuria, seguro, si esto sigue así, los latinos van a ser más que los blancos. Imagínense lo que significa eso para la población blanca en Estados Unidos, que ya está viendo eso. Ahora, esto lo podemos ver con los nacimientos. Estos son los nacimientos absolutos, el volumen de nacimiento según origen étnico de la madre. Vemos que ya en el año 2044 se igualan. Van a haber tantos nacimientos de madres latinas como de madres blancas, no latinas. Y la tendencia va para arriba y la otra va para abajo. De hecho, para el año 2060, ya poquito más adelante, los blancos no latinos van a ser el tercer grupo, van a ser desplazados por los otros, ¿no? Ese es un dato fundamental que tiene que ver con el cambio demográfico y de la fecundidad y la segunda transición demográfica, etcétera, ¿no? Pero que son dos fenómenos que se juntan. Los blancos no latinos tienen menor fecundidad, una tasa global muy baja, pero a su vez una población, un volumen de población en edades jóvenes que se está reduciendo. Son menos y tienen menos hijos. Los latinos son más, muy jóvenes, más y tienen más hijos cada uno. Por eso está este efecto. Este es un efecto, ojo, es curioso, esta proyección de población yo la tomé de la proyección que hicieron el año 2003, por ahí, y ya estaba este dato. No estaba tan así, tan fuerte, se alargaba, se distanciaba un poco más, pero ya estaban. Y cosa curiosa, nadie hablaba de esto. Y hasta ahora, que yo presto estos datos, nadie habla de estos datos, y estos datos están en la web, en el Buró del Censo de Estados Unidos, ahí están, públicos. Yo no estoy haciendo estimaciones mías, simplemente tomé los datos y los puse en una gráfica, eso es todo. Ya están, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, la construcción del discurso no permite ver esto. Porque cuando se ve esto, evidentemente, al que vea esto desde una perspectiva conservadora en Estados Unidos, se va a morir de miedo. Evidente, ¿no? Y qué bueno que se muera de miedo. Ahora, y este es el último dato, la pirámide de edades de la población, que refleja todo. Fíjense cómo era el año 2012, ¿no? Estos son los blancos no latinos y estos son los latinos. ¿Cómo va cambiando? Y ya para el 2060, yo saqué el dato, a qué edad es igual, o sea, de 0 años, 1, 2, 3, 4, subiendo, ¿en qué nivel de edad se igualan, llegan a ser 50 y 50 nativos y blancos, y inmigrantes? Y alrededor de los 40 y 45 años. O sea, de los menores de 45 años en el año 2060 hay la misma cantidad de
nativos que de latinos. Evidentemente esta es una población que va de salida, va saliendo. Por eso, cuando uno dice esto y ve, y en términos demográficos lo proyectamos y vemos la dinámica que va a tomar, la población blanca va de salida. No es que se vaya a acabar, ni mucho menos, pero el equilibrio demográfico está cambiando. Y lo que hoy vemos como una minoría demográfica a los latinos, de 50 millones de una población de 300, va a terminar siendo una igualdad de dos minorías grandes o dos grandes mayorías de unos 150 a 200 millones cada uno. Curiosamente, la proyección hace que los blancos no latinos nunca superen los 200 millones. Llegan a los 199, 200 y ahí empiezan a bajar. Y para el año 2060 ya irían en los 180, por ahí 170. Y los latinos van subiendo. Evidentemente la tendencia no es exponencial, ya va agarrando la curva de la logística, ¿no? Es cierto, pero se van acercando. Y ese es un dato fundamental. Ahora, ¿qué significa esto? Primero, algo para no asustarnos tanto, que esto no es algo nuevo. O sea, esto no es, quien piense que es nuevo, va a ser una revolución, no saben la historia. La historia de las migraciones en la era moderna habla que siempre ha sido así. Ejemplo de Estados Unidos mismo, con la gran migración del fin del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Argentina, Australia y Cataluña son ejemplos de sociedades donde la inmigración ha sido un factor constitutivo, que ha constituido la sociedad. Su formación histórica ha sido parte de. Y hoy día las sociedades avanzadas están viviendo eso. ¿Qué enseñanza podemos sacar? Uno, que no podemos abstraer la migración como uno de los componentes principales de la reproducción social, de la reproducción económica y la reproducción demográfica de las poblaciones en las sociedades de destino. Tampoco en las sociedades de origen, también es muy importante, pero en este caso centrémonos ahí. Y la segunda, que no solo contribuye a la reproducción de esa población, a llenar vacíos, sino también a la transformación de esa población y de esa sociedad. Ahora, transformación no significa aquí que vaya a ser una transformación revolucionaria y vamos a ser todos de izquierda y social. No, transformación simplemente, o sea, imagínense, hace 50 años nadie habría pensado que Estados Unidos podría tener un presidente negro. Lo tuvo. Y resulta que no se comportó nada distinto a los presidentes blancos. O sea, ni internamente ni externamente. O sea, probablemente en unos cuantos años, décadas más, haya un presidente latino. No significa que vaya a dejar de ser un presidente imperialista, que maneje el imperio. Tal vez le toque pelear el imperio con China, allá que vaya a pasar. Es cierto, pero ojo, va a ser un latino, no va a ser un blanco. Ese es el conflicto. Esa constitución de la actual demografía, y los equilibrios políticos que implican, son los que están siendo cuestionados por la migración, transformados. Cuando digo cuestionar, amigo, los está transformando. Pero es una contradicción. ¿Qué pasa si se cierra la migración? ¿Cómo se mantiene la economía y cómo se mantiene esta sociedad? Este estilo de vida posmoderno, este patrón de consumo posmoderno. ¿Cómo se mantiene si no es con la migración? ¿Y cómo se mantiene la economía? Y los excedentes económicos y todo eso. Si no es a través de la inmigración. Entonces, los necesitan, pero los están transformando. Esa es una contradicción muy fuerte que atraviesa la sociedad. Y la va a remecer, sin duda, la está remeciendo ya. Ese es el punto. Ahora, por eso son los discursos de no verlo, de querer callarlo, o de empezar a ponerlo como estigmatizarlo, ¿no? Como algo negativo, como algo que no funciona, etcétera, etcétera. Pero ahí está. Ahora, lo importante es que se trata de fuerzas, en el caso de las fuerzas demográficas, de fuerzas que no se detienen de la noche a la mañana. O sea, aunque cierren hoy día la migración y cierren la frontera, ya tiene a 50 millones de latinos allá. Y esos 50 millones van a generar algo similar a esto. Y aunque la cierren, no van a saber cómo resolver el problema económico y el problema social que tienen. Porque su demografía no las genera. No genera esa población necesaria. Bueno, lo dejo ahí para... Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Quien tenga una pregunta, comentario. Allá, Paola. Bueno, voy a anotar. Paola, después tenemos a Carolina. ¿Alguien más?
Itzel, ¿cuál es tu nombre? Maida. Carlos. Bueno, empezamos. Paola. Bueno, porque los que están en la parte de atrás sucede ese porque como estamos transmitiendo, no se van a escuchar, porque aquí todos con micrófonos. Sí, sí. ¿Qué pasó? bueno, buenas tardes. Muchas gracias, estuvo sumamente interesante, siempre me tuvo muy cautiva. Y mi pregunta viene en el siguiente sentido. Tomando en cuenta el cambio demográfico y toda esta función de reproducción, nos mostraba unos gráficos donde podía segregarse dónde estaba inserta la mano de obra de los migrantes. Y en general, pues el pilar de la izquierda, el pilar como de los grandes puestos, estaba cautivo por la población nativa. Y mi pregunta es, ¿llegará algún día a ser al revés? O sea, ¿la sociedad se transformará tanto para que llegue algún día a estar al revés? Carolina. Mi pregunta también va en el sentido de lo que le comenta esta Paola. Si tradicionalmente todas estas reestructuraciones, más bien, tradicionalmente los mexicanos, los latinos, hemos estado en actividades donde no tienen una gran, una calidad, por así decirlo, en puestos o de desempeño científico, vamos a ponerlo de esta manera, que estamos siempre en ocupaciones de baja calidad, en cuestiones de servicios, de otro tipo de actividades. Esto va a afectar en la estructura ya de política económica, el bienestar que tiene el país, que el bienestar que tiene Estados Unidos va a cambiar al ser la mayoría latina. Sí, Itzel. Mi pregunta es sobre qué está pasando con el desempleo en los países que usted llama avanzados, ¿no? Porque nos decía que se está creando una fuente de empleos que los nativos no pueden cubrir, pero entonces ¿por qué hay un 21% de desempleo en España, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con el desempleo? Si es algo coyuntural debido a la crisis económica, porque es uno de los principales argumentos que toma pues la derecha así en contra de los migrantes y de la migración, que se están como robando los puestos de trabajo, ¿no? de los nativos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay desempleo si hay una creciente oferta de fuerza de trabajo, de empleo, ¿no? Maida. Si te acercas, por favor. ¿Ya? Sí. ¿Me escuchan? Ok, doctor. Uno de los primeros planteamientos que hizo es la visión del discurso, de la relación migración y desarrollo, ¿no? Desde los países de origen. Quisiera saber si encuentra alguna diferencia entre esta visión entre Estados Unidos y España. Si puede ser la misma concepción que ellos tienen de la migración y el desarrollo como países de destino. Y la otra es un poquito lo que comentaba la compañera, si de alguna manera en esta transición demográfica y también estas nuevas ciudadanías, ¿no? Donde ya encontramos hijos de migrantes que tienen ya, pues ya no son indocumentados, existe también movilidad social dentro de este grupo, si en algún momento vamos a poder encontrar, ¿no? Otras posiciones y cuál sería la salida de estos países desarrollados, ¿no? Para poder cubrir estos puestos de precariedad laboral. Gracias. Sí. Carlos. Doctor, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Mi pregunta tiene mucho que ver con lo que comentaba mi compañera Paola, sobre la distribución porcentual en los tipos de trabajo desde los nativos y los migrantes latinos, pero haciendo referencia un poco histórica, ¿ha habido un cambio o una transformación que ha llevado a la distribución actual, que pueda prever un cambio de distribución a futuro? ¿O se ha mantenido siempre esta distribución en la que los nativos blancos han tenido los puestos de control?
también tenemos una intervención que nos mandaron de la Universidad de Sonora, en Nogales, de José Rodríguez, y él tiene 2 preguntas. ¿Cómo hiciste para obtener la participación de los migrantes en el PIB nacional? Y si has calculado el ahorro que incurre Estados Unidos y España al no pagar impuestos, prestaciones laborales a los inmigrantes. Bueno, entonces aquí yo creo que cerramos la primera. Bueno, una más, Frida. Bueno, mi pregunta es sobre... bueno, entiendo la descendencia de los migrantes latinos. En algún momento se van a identificar, de los migrantes y latinos, en algún momento se van a identificar como nativos, tal vez con alguna diferente ascendencia, ¿no? Pero entonces, ¿hasta dónde llega esa presión de los migrantes? Porque en algún momento ya solo serán como de ascendencia latina. Bueno, cerramos esta primera ronda de preguntas y le damos la palabra a Alejandro para que las conteste. Otra. Bueno, voy a tratar de englobar algunas, que están relacionadas a algunas preguntas, ¿no? Sobre esta idea del cambio demográfico y la inserción de los migrantes en puestos de trabajo que son claramente segmentados. O sea, hay una clara segmentación para dónde van uno y para dónde van otros. O sea, los nativos van a altos puestos y los migrantes a bajos puestos. Esto primero no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha estado, digamos, no es... Y es la forma, o sea, digámoslo así, cómo se arropa la desigualdad económica, de clases económicas, de clases de trabajo económica, cómo va tomando, se va arropando, se va vistiendo de distintos ropajes socioculturales o ciertas etiquetas. Puede ser, por ejemplo, en algunos casos, la etnicidad. O sea, y vemos entonces como normal de que un indígena tenga un puesto de trabajo menos calificado porque es indígena, y le asignamos a esa situación, por ser indígena, una cantidad de atributos que en realidad no son por ser indígena, pero que contribuyen para que esté, por nosotros hacerlo como normal que sea ese su trabajo. Que es lo que pasa hoy día también con los migrantes. O sea, claro, porque va a estar en un puesto más alto si es un migrante. Y al decir migrante va una cantidad de significados y de etiquetas de por qué no puede estar en otro, ¿no? ¿Por qué no es otro? ¿Por qué no es blanco? Y eso es lo que es parte de lo que mañana vamos a hablar más sobre la demografía y la desigualdad, que es esto, estas etiquetas, estas categorías, en realidad lo que esconden son, en el fondo, una desigualdad socioeconómica, básica, que tiene que ver básicamente con el trabajo, ingreso, condiciones económicas, pero que yo lo uso de otra forma para poder justificarla. La distinción de género es una de las principales, las más globalizadas, más universales formas de esta desigualdad. Entonces, a tal punto que muchos, no pocos, mantienen aún un discurso de que, claro, las mujeres no pueden ganar más porque son menos productivas, porque tienen hijos y por tanto van a estar fuera del trabajo algún tiempo, no dan la seguridad, inestabilidad, etcétera, etcétera. Y se le asignan una cantidad de etiquetas, de características que son construidas, son simbólicas, no son reales. Algo parecido pasa con esto, con los migrantes hoy día. Entonces, lo que está detrás en realidad es una desigualdad social. Se está estructurando una desigualdad social. Ahora, el punto aquí es cuán capaz o no, cómo es la estructura, la organización de la sociedad que permite o no permita la movilidad social. O sea, estructuramos la desigualdad y la etiquetamos, precisamente para que no pueda darse esa movilidad, para que un migrante no pueda salirse de aquí y no pueda subir. Ahora, pero ¿cuánto es la capacidad, lo que decían aquí, de que si un migrante, el hijo del migrante, la segunda o tercera generación, pueda salirse de eso? Los datos dicen que no es mucho. En el caso de Estados Unidos, la segunda, tercera y cuarta generaciones no han tenido una gran movilidad. Hay un trabajo reciente, no me acuerdo ya quiénes son, de Los Ángeles, no me acuerdo, lo presentaron hace poco, lo presenté ya en la FIL, de un trabajo que se hizo en los años 60 y se replicó ahora. No me
acuerdo. Bueno, donde justamente compara dos momentos, a las mismas personas en dos momentos, a las mismas familias en dos momentos, generaciones además distintas, y se da cuenta de que la movilidad no es tal. O sea, hay quienes se movilizaron, que subieron, ascendieron, pero el grueso no. No hay una movilidad. Evidentemente hay un cambio. Si uno compara la situación actual de los migrantes, o de los hijos de los migrantes, o los nietos de los migrantes, con la que tenían los originales, hace 30, 40 años, sí, cambió, porque la sociedad cambió. Hoy día todos tenemos celular, claro, antes no había. Pero fuera de eso, y eso a todos los sube, pero todos los sube en la misma composición. Son muy pocos los que van para arriba. Y no solamente eso, que la movilidad inversa, que el otro elemento también se ve. ¿Cuál es la movilidad inversa? De los que están arriba y que vayan para abajo. Que es el otro dato importante, o sea, porque no, o sea, digamos, no es que uno quiera eso, pero eso es lo que estamos viendo, que esto sea permeable, por tanto haya movilidad ascendente y descendente, ¿no? Y resulta que no. Y lo que uno está viendo acá es como, a partir de estas características, por ejemplo, la etiqueta de migrante, la etiqueta de género, la etiqueta étnica, la etiqueta por edad, etcétera, etcétera, lo que hacen es ocultar una estructura de poder, de correlación de fuerza. Es cimentar y consolidar una correlación de fuerza, pero no llamarle así, una diferenciación de cómo se distribuye el poder, ¿no? Pero no le llamamos así, porque si lo llamamos así es muy crudo. Evidentemente, y nadie le va a llamar así, es indecible, no se puede decir eso, salvo uno que es radical lo puede decir, digamos, ¿no? Pero nadie que esté arriba va a decir yo estoy arriba porque yo soy yo, y ya, nadie, salvo tal vez un loco, un dictador loco por ahí, pero fuera de eso no hay nadie más. Todos van a buscar alguna justificación social, de diferenciación, que justifique esa desigualdad. Bueno, el asunto es de que no hay elemento real, o sea, uno diga, que justifique esta diferenciación. ¿Por qué unos están allí arriba y los otros están abajo? Ahora, ¿qué es esto? Que el cambio demográfico va a llevar justamente a cuestionar esa estructura de poder. Evidentemente, cuando diga, oye, yo soy el 50% de la población y curiosamente todos estamos abajo, y el otro 50%, que el otro 50% está todo arriba, está raro. O sea, ese es el problema. Y esa es cuando decía estos equilibrios políticos, que el cambio demográfico está generando un reequilibrio demográfico, en consecuencia en los equilibrios políticos, sociales y políticos, es eso, de cómo se distribuye el poder económico, el poder social, cultural y el político. Porque uno siempre, si somos los mismos, somos la misma cantidad, somos iguales, siempre tú estás arriba y nunca estamos nosotros. Ese es el punto. Y eso tiene que ver con esto, digamos. O sea, eso es lo que está poniendo en tela de juicio este cambio. Pero, a ver, este cambio demográfico, y la inmigración pone en tela de juicio eso, pero a su vez la inmigración es necesaria para mantener ese estilo de vida, esa estructura de poder. Entonces, esa es la contradicción. Para mantenerme yo arriba, pensémoslo como para mantenerme yo arriba, siendo gerente y como clase, necesito los migrantes. ¿Para qué? Para que ellos me hagan el trabajo productivo y reproductivo. Perfecto. Pero al tenerlos ahí, su presencia y su dinámica va a cuestionar mi posición como dominante. No sé si entiende la lógica cómo va. Entonces, pero yo lo necesito para ser dominante, pero el que esté en ellos me cuestiona, y mientras más vengan, más voy a perder. Pero si no vienen, no puedo estar como dominante. Entonces, es un camino sin salida. Ahora, hay salidas, seguro, digamos, sería por decir, oye, ¿por qué tú tienes que estar siempre en el poder? Primero por eso, ¿no? O sea, una salida democrática, digamos, por ese lado. Pero también hay otras salidas. Por ejemplo, en otros lugares uno puede decir, porque esta idea del cambio demográfico también plantea qué va a pasar con el crecimiento económico cuando la segunda transición y el envejecimiento nos alcanza a todos, ¿no? Ya está el último país africano y todos seamos envejecidos. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a salir la fuerza de trabajo? No van a llegar marcianos, ¿no? Y ahí viene un cuestionamiento a este modelo, a este patrón de acumulación, al patrón económico, digamos, a la forma en que se constituye la economía. Pero ahí viene entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver ese problema? ¿De dónde salir el trabajo vivo cuando la población no va a estar? Va a ser muy poca. Tecnología, robots, pero igual no es suficiente. Se necesita trabajo vivo. Bueno, ya esa es una discusión. Ahora, ahí es donde también se plantean los límites al crecimiento, los otros límites al crecimiento. Es otra derivación de esto, que es contraria a los límites de crecimiento de los middles y todo eso. O sea, los otros límites. O sea, la otra dinámica demográfica también genera límites al crecimiento. Curioso, ¿no? Las paradojas de la vida.
Ahora, esta idea del desempleo y cómo se ve bueno, evidentemente, el problema en España, el desempleo, es que afecta de manera desigual, evidentemente, como en todas partes, a los migrantes y a los no migrantes. El problema es que en España hay una distorsión con el desempleo por el seguro de desempleo y el estado de bienestar que está detrás, que todavía opera, que en Estados Unidos no opera igual, no tiene la misma magnitud, la misma dimensión y no opera igual. Entonces, el que estar desempleado en España no es lo mismo que estar desempleado en México. O sea, tiene muchas más posibilidades, por un lado. El migrante también, estando desempleado, también tiene acceso a esos, a mucho de eso, siempre y cuando esté regularizado y todo eso, va a tener acceso, ¿no? Por eso el desempleo, las cifras de desempleo no son comparables con otros universos, digamos. Sin embargo, los datos que yo daba eran, incluyendo el desempleo, a ese 20% de desempleo, el crecimiento de la fuerza de trabajo local no era suficiente para cubrir el crecimiento de los puestos de trabajo. Aun cuando tengan un 20%, aun cuando ese 20% de desempleados se metieran a trabajar y le dieran los empleos, aún habrían 2.1 millones de trabajadores faltantes. Esa es la idea. O sea, se generaron, no sé, no me acuerdo ya la cifra, 5 millones de trabajos, de puestos de trabajo, y la fuerza de trabajo local creció en 3, incluyendo los desempleados, incluyendo ese 20% de desempleados. Entonces, faltan aún 2 millones, faltan. ¿De dónde los sacan los españoles? Ahora, evidentemente, si están desempleados, faltan más todavía. Sobre la construcción del discurso, evidentemente en España no hay mucha diferencia. Hay diferencias, sí, porque bueno, son sociedades distintas, culturalmente distintas. La relación que tiene España con la migración latinoamericana es muy distinta a la que tiene Estados Unidos con América Latina, por razones históricas, digamos. Unos 500 años de historia están detrás, muy, muy claros, ¿no? Pero la construcción a nivel político y a nivel cultural de lo que está haciendo hoy día la inmigración en España no es muy distinta de lo que está haciendo hoy día en Estados Unidos. En términos de, por ejemplo, las políticas de Rajoy y de la derecha de España son muy similares a los republicanos. No van mucho más allá. Y lo que puede hacer el PSOE no es mucho más allá de lo que pudo hacer o no pudo hacer Obama. O sea, casi nada sobre esos mismos puntos, ¿no? Es importante sobre todo ver estas cosas en las segundas generaciones y la identidad, porque ahí sí marca una diferencia de España con Estados Unidos. En España es mucho más permeable la sociedad para asimilar o para integrar, ¿no? Para integrar esta distinción, porque España misma no se constituye, a diferencia de Estados Unidos, no constituye el elemento étnico como un elemento identitario, idiosincrático del español. En cambio, la etnicidad en Estados Unidos pasa a ser un elemento de identidad. La otra vez, para ofrecer un poco en Chile, digamos, hablando, que en Chile un elemento de identidad básico es el colegio donde estudiaste. Y eso no lo dijo yo, lo dijo un embajador de un país europeo, no me acuerdo cuál, que lo dijo públicamente y dice, me extraña aquí, todo el mundo cuando llego acá, en Chile, decía, me preguntan en la clase alta, ¿no? Porque se movían en la clase alta, empresarios, políticos, alguno que otro militar, le preguntan, ¿y en qué colegio estudió? Y yo decía, ¿y eso qué importa? ¿No? O sea, para un europeo, ¿qué importa mucho? En Chile es fundamental, porque te marca. ¿Qué apellido tienes? Es importante, pero también el colegio. O sea, es una distinción social clarísima, tajante. Por eso el gran conflicto hoy día en Chile es la educación. O sea, por eso. Bueno, en Estados Unidos, la etnia. Por algo la preguntan en todas las encuestas, en todos los censos. Porque es un elemento identitario que permite etiquetar y ubicar. No es que sea malo así, porque tú eres indígena, eres migrante, no, o eres negro, o eres blanco. No es tanto la construcción negativa, sino es la construcción objetiva, ¿no? de los sujetos. Ahí es un elemento que identifica. Y por tanto, cuando identifica, no solamente que yo me identifico, sino que el otro me identifica y yo identifico al otro. Y eso pasa a ser importante. Y eso es una tradición más anglosajona, que no está en la tradición más latina, ¿no? De España, Francia, etc., pero más anglosajona, Inglaterra y que viene a Estados Unidos. Y la constituyen. Entonces, por eso en Estados Unidos es muy importante esto. Y en España no. En España, de hecho, cuando hacen la pregunta, por ejemplo, por origen de nacimiento, después viene la pregunta por nacionalidad.
Y ya muchos indicadores vienen por nacionalidad. Y si yo soy chileno y me nacionalicé español, aparezco como español y no pasa nada. O sea, no hay ni un rastro mío como chileno, o como indígena, o como lo que fuera, sino como español. Y se suma como tal. Ahora, eso es una construcción diferente. Y eso sí es un elemento importante que marca una distinción allá, en España, pero no en Estados Unidos. Y por eso uno puede hacer los estudios en Estados Unidos con esta riqueza de desagregación, ¿no? Y por eso para Estados Unidos es tan grave el problema, que para España no es tan grave. Entre otras cosas porque además España ha sido invadido, antes cuando llegaron los reyes católicos, ¿no? Pero antes de cuántos siglos tuvieron los moros, y así antes los romanos. Entonces, es muy distinta esa situación, ¿no? Ahora, y respecto a lo que decía el compañero de Sonora ¿era? Sobre la construcción del PIB, bueno, ahí ¿cómo explicarlo? Son modelos, apliqué dos tipos de modelos. Un modelo de productividades medias basado en datos del Buró del Censo de Estados Unidos, de la fuerza de trabajo, de la ocupación, y del Buró de Análisis Económico con los datos del PIB, la desagregación del PIB a como 60 ramas industriales, digamos, y económicas, ¿no? Haciéndolo compatible, saqué niveles de productividades medias por distintos estados, desagregando ese nivel y después agrupando. Apliqué también un modelo econométrico. Después, junto con eso, apliqué un modelo econométrico también de productividades medias, pero ya haciendo regresiones y todo eso. Los resultados entre el modelo simple, sencillo de productividades medias, de asignar una productividad media muy desagregada y después agregarla a un modelo econométrico, fueron mínimas, ¿no? Evidentemente usé el primero porque es más sencillo, digamos, pero son mínimas. Y hay cierta sustentación estadística del dato, digamos, ¿no? A partir de eso. Lo importante es que en Estados Unidos yo tengo el origen de la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo según el origen étnico de ella. Y con base en eso, con los datos de la Current Population Survey, el American Community y los censos, uno ya puede contener esa base de datos. Esta misma metodología la he visto usada en otros lados, para otras estimaciones, y yo la he usado también para desagregar, para descomponer el PIB a niveles más agregados, digamos como una región o un estado, para descomponerlo a nivel de municipios o microregiones. Son el mismo principio metodológico, digamos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Vale, bueno, yo tengo, después ya empiezo. Hablas del impacto de la crisis en el peso que tienen los migrantes. No recuerdo bien la gráfica, pero en cuanto a la participación de los migrantes en la economía, ¿no? Y hablas de que tuvieron una menor disminución no me acuerdo bien de la gráfica, pero bueno, la cuestión es que los migrantes, el efecto de la crisis es menor en la caída de los empleos de los migrantes que en la de los nativos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si agregaras a eso los que retornaron a sus países? Y bueno, Carlos. Sí, buenas tardes. Al principio nos hablaba sobre lo que representaba para los países el flujo de migrantes de los países expulsores hacia el norte, que tenía que ver con esta onda de las remesas y esta cuestión de que generaban desarrollo económico. Pero hemos visto que se han recrudecido las políticas de migración en esos países. ¿Qué posición tienen los gobiernos expulsores ante estas nuevas políticas? ¿Y cuál es la visión que tienen ante el fenómeno de la migración? Por un lado, y por otro, ¿cómo es que impacta estos movimientos y estos flujos de migración de estos países en la estructura poblacional de los países latinoamericanos? Quizás Alejandro, un poquito en esa contradicción que aparentemente se está presentando ante la necesidad de estas fuerzas de trabajo migrante en países y a su vez la existente contradicción con sus políticas migratorias.
en este mismo sentido de, bueno, si vemos la zona de Schengen, bueno, pues hay cierta restricción para la llegada de inmigrantes, y cada vez en los últimos años las políticas son a cerrar las fronteras en términos de los migrantes, incluso existiendo países como el caso de España, de que tiene toda una política de integración de migrantes, ¿no? Pero a su vez las últimas es cerrar la frontera, ¿no? a los migrantes. Bueno, en el caso de Estados Unidos es muy claro, ¿no? También hay desde varios años hablándose de una reforma migratoria, pero todo apunta a una cerrazón, apuntan a que la política migratoria cambie totalmente el principio que era de reunificación y de apertura a una política de sistema de puntos, a una migración calificada, etcétera, etcétera. Pero en sí hay. Entonces esto, sin duda, lo que deja de ver con tu modelo es precisamente eso, ¿no? Una contradicción muy fuerte, porque existe una gran necesidad de la fuerza de trabajo. Quizás un poco ahondar de bueno, cómo se va a librar de esta gran contradicción en estos países. No, para eso, esa última respuesta no la puedo dar porque, bueno, se la voy a vender a Obama. Bueno, el que venga. Esa vale. Si la logro encontrar, cuando la logro encontrar, esa sí vale. ¿Había alguien más? Mi cara así, no, está bien. Sigamos. Ahora, respecto al impacto de la crisis, este cuadro que está acá, básicamente lo que pasa es lo siguiente, es ¿por qué el impacto, al descomponer, por qué pasa esto? ¿Por qué los inmigrantes no pierden tanto PIB? Y en el caso de Estados Unidos crece su aporte al PIB, y en cambio de los nativos no. Tiene que ver una cosa entre otras. Primero, en el caso de Estados Unidos, que es más claro, los migrantes se han movilizado de trabajos donde han perdido empleo, en la construcción, hacia el sector de la reproducción social. No es que sea el mismo migrante, no sé, eso no puedo saberlo, digamos, pero en términos de estática comparativa, digamos, de saldos, cuánto habían ahora y cuánto hay ahora en uno y otro, va aumentando, disminuyen acá y aumentan acá. Tal vez el que perdió de la construcción se fue para su casa y se regresó a su país de origen y fue reemplazado en la migración por su esposa, que vino a trabajar al servicio doméstico. Puede ser eso, ¿no? O puede ser la misma persona que trabajaba en la agricultura, que perdió trabajo y se fue a trabajar a cuidado de jardines y cosas así en una familia rica en Los Ángeles. No lo sé, pero eso está pasando. O sea, unos pierden y otros ganan. Y ahí esa movilidad hace de que al final, aun cuando pierden empleo, en términos absolutos, etcétera, el producto no se está perdiendo. En cambio, los nativos pierden el trabajo. En el caso de Estados Unidos y de España, mucho más claro, acceden al seguro de desempleo, no son reemplazados, o ellos mismos no se reinsertan en otra actividad productiva inmediatamente. El migrante no le queda de otra, porque si no lo hace, ¿de qué hace? No come, no vive, etcétera. Eso explica, pero eso también es lo que permite mantener la dinámica de la economía, porque no solamente que vaya a trabajar por ejemplo, se mantiene la agricultura o se mantiene trabajando en el sector de reproducción social, permiten abaratar la reproducción, la alimentación, etcétera, de las clases medias y media altas, que también están siendo afectadas por la crisis. Entonces, en la medida, por ejemplo, que el obrero de la construcción, migrante, mexicano de los Altos de Jalisco, se regresa y su hija lo sustituye en un reemplazo migratorio y va a trabajar en el servicio doméstico de la misma familia que lo contrataba al otro señor. ¿Qué es lo que está permitiendo eso? De que en esa familia de los Estados Unidos puedan mantener un estilo de vida, un nivel de consumo, etcétera, pasándole el costo de la crisis al trabajo doméstico, al trabajo de reproducción. Eso es lo que está pasando.
no sé si se entiende, ¿no? Entonces, pero al mantener ese estilo de vida mantiene también una actividad económica, ¿no? Entonces el trabajo tiene ese doble efecto, el trabajo del migrante tiene ese doble efecto directo, contribuye directamente a mantener, a generar una actividad, a generar un servicio, e indirectamente mantiene un estilo de vida, un patrón que mantiene la economía. Todo eso se va repercutiendo en estos datos que están aquí. Que no ocurre lo mismo por el tipo de protección o de protección, etcétera, vulnerabilidad que tienen los nativos, que es mucho menor la vulnerabilidad, mucho mayor protección, y que no implica esa, que es donde el Estado es el que empieza a responder por esta crisis para estos trabajadores. En cambio, en los migrantes no es el Estado, sino es la familia, la comunidad. Ahora, y ya iba un poco vinculado también a qué ha pasado con el retorno. El retorno, curiosamente, no ha sido masivo. De hecho, la otra vez en un artículo en que no sacaban los datos para México, no hay un retorno masivo. Es decir, aumentó, hoy día hablamos de millones de retornados, sí, pero también estamos hablando de millones de migrantes. La tasa de retorno, considerando el volumen de retornados respecto a los migrantes que están en Estados Unidos, se incrementó, pero digamos de 2 a 2.2%, por decir un caso, no me acuerdo bien la cifra. No es algo así que creció explosivamente, ¿no? Eso es importante. Ahora, en el caso de España, en el caso de Ecuador, pasa algo similar. El retorno no hay un retorno masivo. Lo que sí está ocurriendo en España es otra cosa, que en Estados Unidos uno puede verlo, no se puede ver igual, digamos, que se están movilizando dentro de Europa. Se salen de España y se van a Italia, se van a otros lugares, por esta cosa de la movilidad dentro del espacio Schengen, ¿no? Dentro de ese espacio europeo se pueden mover, y hay esa movilidad, y a su vez son sustituidos por otros migrantes rumanos que estaban en Italia, que se empiezan a mover para otros lados, buscando redes y cosas así, y eso sí se está dando. Ahora, eso es un problema muy serio para las mediciones, digamos, en el caso europeo, porque pierden un lado y ganan otro, digamos, se va un migrante de un lado pero llega del otro, entonces, ¿no? En el caso de Estados Unidos uno puede verlo cómo se va movilizando de un empleo a otro y de un estado a otro, de una ciudad a otra, pero también es complicado porque no siempre las bases de datos van a permitirlo, en fin, ¿no? Pero ahí hay un punto, ese es un punto importante, muy, muy interesante, cómo vincular, es a partir de la crisis, la respuesta en términos de movilidad de los migrantes, que no necesariamente es una movilidad de retorno a un lugar, sino de moverse hacia otros lugares, buscándole por otro lado, ¿no? En el caso de Ecuador también se veía de migración de gente que iba a España, que no se regresa a Ecuador, sino que se va a Estados Unidos, aprovechando la red del otro pariente que estaba en Estados Unidos. Recuerden, Ecuador tiene dos grandes flujos migratorios, a España y a Estados Unidos, que curiosamente no estaban vinculados, aparentemente, pero sí hay cierta vinculación en el origen, en las comunidades de origen. Entonces, están dándose ya esos saltos, ¿no? Son respuestas, digamos. Lo que voy es lo siguiente, que de repente uno piensa muy esquemáticamente, crisis, migración, se van a regresar, y resulta que los migrantes son mucho más creativos, digamos, ¿no? Tienen mucha más creatividad para responder, como lo tiene cualquier otra persona que está enfrentada en una situación de crisis. Inventamos 1000 cosas para salir de ella. Ahora, sobre la migración, bueno, en los países de origen es curioso cómo se reproducen los discursos, ¿no? Es curioso, e incluso cómo los discursos se reproducen y se crean mitos sobre la migración. Un caso particular, perdone que lo coloque, pero el caso de Chile, hay un mito sobre la inmigración masiva de peruanos a Chile, y cuando los datos hablan de que son muy poquitos, en términos relativos. No hablamos más ya de 100.000, 120.000 peruanos en Chile. Claro, la mitad de ellos llegó en los últimos 10 años, si ustedes quieren, perfecto, o más, pero es esa magnitud de una población de 17 millones, es decir, en términos de cantidad de inmigración no hay. Sin embargo, el discurso migratorio es como si estuviéramos en Estados Unidos. No llega a esos niveles, pero empieza a aparecer un discurso migratorio anti-inmigrante, de que hay que controlar, de que esto, que lo otro. Oye, ¿cuál es la realidad? O sea, es la construcción más bien de consumir un discurso y construir un mito, ¿no? Ahora, y en cuanto a la emigración y los impactos en los lugares de origen, sí tiene. El asunto que ahorita no se nota mucho en términos demográficos, por ejemplo, porque lo que está exportándose es parte del bono demográfico. El caso de México es claro, o sea, la otra vez sacaba cuenta, alrededor del 30-40% del bono demográfico ha sido exportado ya a Estados Unidos. Es un poco el dato. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos acabe el bono demográfico? Porque tiene
Uno habla del bono demográfico y se nos olvida que el bono, como todo bono, tiene fecha de caducidad o fecha de vencimiento y se va a acabar. ¿Cómo podemos ver eso? Es el caso de Cuba. Cuba ya acabó su bono demográfico por migración y por demografía. Por las dos cosas contribuyeron a que ya la fuerza de trabajo y la población joven ya está prácticamente no creciendo. Y ahí tenemos un problema, ahí estamos viendo ya problemas importantes de reproducción de la población en Cuba. Ahora, Cuba también está muy avanzado en la primera transición y en la segunda transición demográfica. Tiene niveles de fecundidad muy bajo el nivel de reemplazo ya. Entonces, ahí es donde estamos viendo ya, podemos ir viendo cuáles son los problemas que va a tener. Ahora, en el caso de México, por ejemplo, un país mucho más grande, mucho más diverso, lo que uno puede prever que puede pasar es el despoblamiento de las regiones migratorias tradicionales. Puede pasar eso. Que es, en alguna forma en Zacatecas ya está pasando, se está dando, no necesariamente por ahora, sino por la fuerza que tuvo la inmigración. Pero eso nos está dando una idea de que, oye, si hay muy fuerte, pero en otros lugares que no sea tan fuerte, pero donde el fin de la transición ya esté llegando, el efecto va a ser el mismo. O sea, el efecto es doble, porque se va gente primero. Ya perdemos en términos absolutos un volumen de gente, demográfico, ¿no? Pero a su vez se va gente en edad reproductiva, la que tiene los hijos. Entonces los hijos de ellos van a nacer allá. Entonces no van a estar aquí. Perdemos a los que se van y a su descendencia. Entonces todo eso hace reducir cada vez más la base demográfica de la reproducción. Y eso va a hacer caer el volumen demográfico. No significa que se vaya a desaparecer la población, ni mucho menos. No, pero sí ahí va a haber un conflicto, un vacío demográfico. Ahora, ¿qué efectos tiene eso? Efectos muy importantes en términos económicos. Es decir, si queremos implementar una política de desarrollo local y regional para traer industrias, etcétera, a una zona que está despoblándose, el problema es de dónde vamos a sacar fuerza de trabajo para activar esa industria, esos comercios, esos servicios, etcétera, que implique ese desarrollo local. Ese es el punto, ¿no? Y ese es un punto. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Es muy clave para todos los planes de desarrollo que se tiene que incorporar esta variable, este impacto. Se tiene que tomar en cuenta porque, digamos, lo que antes se veía que era al revés, cómo incorporamos el crecimiento explosivo de la población, hoy hay que incorporar la emigración como un elemento que altera las condiciones demográficas para cualquier plan de desarrollo o cualquier política de desarrollo. Ahora, respecto a la última pregunta, la del $1.000.000. No, me vi barato, $1 millón me vi barato. Es un académico, no tiene no, mira, quién sabe cómo vaya a resolverse, ¿no? Porque, primero, pero hay puntos importantes. Por ejemplo, ¿cómo se han resuelto estos conflictos, estos problemas del trabajo de reproducción o algún tipo de trabajo de este tipo de servicios personales, ¿no? En algunos países como Suiza, Suecia, los países nórdicos, donde no hay tanta inmigración, también la hay, que es la automatización. Por ejemplo, estando en Suiza, en Ginebra, uno va a la gasolinera, uno hace todo. Ya no hay una persona que está atendiendo. Y todo es con tarjeta de crédito, autoservicio, etc. Ahora, mantenimiento, lavado del auto igual. Uno pone la tarjeta, se pone a activar todo el servicio de lavado, uno lava, seca y todo, y lo hace uno mismo, autoservicio. Que de una forma es una autoexplotación. O sea, claro, efectivamente, en vez de estar explotando a otro, literalmente sacando trabajo de otro, es mi trabajo. Lo digo en los términos estrictos, lo que significa eso, ¿no? Eso, pero que justamente es, pero que permite la automatización, ¿no? O sea, automatizo eso, lo hago más, el trabajo lo hago más sencillo y ya no requiero a otros trabajadores. Ahora, eso es cierto en algún tipo de trabajo y eso puede bajar la tensión, pero hay otros trabajos en que no se puede. O sea, yo no puedo confiar en el cuidado de un niño, de un anciano, de un enfermo, en un robot, en algo robotizado o automatizado. En la preparación de alimentos, muchos han avanzado en eso y estamos consumiendo hoy día cada vez más productos, alimentos ya producidos industrialmente, de consumo rápido para microondas, ¿no? Pero aún así se necesita hay otro tipo de trabajo en que eso no es posible. Y ahí está el punto. O sea, va a ser una contradicción
Yo la única forma, digamos, no, por la forma que yo apuesto es una forma de apertura, tiene que abrirse. Es decir, entiendo en definitiva que lo que está hoy día predominando es el ala más conservadora, por el lado de Estados Unidos, de Europa, lo que está predominando es el discurso más conservador. De hecho, es lo que está creciendo. Pero también hay otro discurso de allá mismo, de su mismo lugar, que es mucho más tolerante, más abierto. Yo, bueno, como esto tiene todas sus olas, sus flujos y reflujos, estamos en el flujo en que está ganando el conservadurismo. Va a llegar un momento cuando esto ya empieza a explotar más, en que ese conservadurismo no sea solución. Hoy día aparece como solución porque los números son bajos, pero cuando los números sean mucho más altos, no va a aparecer, va a empezar a predominar otra salida, a negociar. O sea, ¿qué es lo que se va a tener que hacer? Renegociar el contrato demográfico, digamos, para ofrecerle el contrato social. Se tiene que renegociar un contrato demográfico. Si cuando estamos hablando que hoy día son 50 millones de latinos contra 180 millones de blancos, bueno, la negociación se hace en esos términos. Pero cuando lleguemos a ser 170 blancos contra 140 latinos, ya el contrato demográfico se renegocia. Y esa renegociación, ahora, no significa que los latinos van a ser como nosotros, van a ser latinos americanos. Claro, así, o sea, esos son, ¿no? Y cuando surja un presidente México-americano, latinoamericano en Estados Unidos, bueno, yo seré el primero en apoyarlo en la elección y el primero, en cuanto asuma, el primero en estar en contra porque va a ser el presidente del imperio. O sea, bueno, eso. Muchas gracias, Alejandro. Queremos agradecerte de verdad que hayas tomado el tiempo, que hayas hecho la escala en Tijuana para acompañarnos y para hacernos pensar sobre la importancia de la migración como factor demográfico en diversos aspectos, ¿no? En el social, en el económico, en las políticas de las sociedades avanzadas. Realmente disfrutamos mucho tu presentación y agradezco a todos los asistentes también por habernos acompañado. Damos por concluida la conferencia.